Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. En el corazón de Sudamérica fluye una serpiente de agua que ha fascinado a exploradores, científicos y soñadores por siglos. El río Amazonas, el más caudaloso del planeta, no solo es una maravilla natural, es una historia viva. Hoy te llevaré a través de sus orígenes, su descubrimiento, sus secretos y su papel crucial en el mundo moderno. Prepárate para sumergirte en el Amazonas. Río Amazonas, misterios, historia y realidad del gigante de Sudamérica. Es el río más largo y caudaloso del mundo. La fuente más alta y lejana del Amazonas ha sido ubicada en la cordillera Chila, en las faldas del Nevado Mismi, en la provincia de Arequipa, Perú, con más de 6.400 kilómetros de longitud y una cuenca que cubre el 40% de América del Sur. El Amazonas nace en los Andes peruanos y desemboca en el Atlántico brasileño. Su cuenca alberga más de 1.100 ríos tributarios, y su volumen de agua supera al del Nilo, el Yangtze y el Mississippi juntos. El Amazonas puede alcanzar hasta 24 kilómetros de ancho en temporada de lluvias. Su delta es tan vasto que parece un mar interior. El descubrimiento europeo. El primer europeo que navegó en las cercanías del estuario del río Amazonas fue Américo Vespucio en 1499. Después los españoles Vicente Yáñez Pinzón y Diego de Lepe exploraron las islas que forman parte del enorme estuario. En 1541, el conquistador español Francisco de Orellana se embarcó en una expedición en busca de El Dorado y el mítico país de la canela. Lo que encontró fue aún más impresionante: el río Amazonas. La travesía de Orellana fue tan extrema que muchos murieron, pero él logró navegar desde el río Coca hasta el Atlántico. El nombre Amazonas proviene de las mujeres guerreras que recordaban a las Amazonas de la mitología griega. Expedición de Teixeira entre 1638 y 1639. El primer ascenso del río por un europeo fue en 1638 por Pedro Teixeira, portugués, quien invirtió la ruta de Orellana y alcanzó Quito a través del río Napo. Regresó en 1639 con los padres jesuitas Cristóbal de Acuña y Artieda, delegados del virrey del Perú, para acompañar a Teixeira. La descripción de las mujeres guerreras en la relación del padre Carvajal es reafirmada por el padre Acuña, que repitió el mismo trayecto cerca de un siglo después. Describe en varias páginas a las Amazonas y se basa para hacerlo en el testimonio de indios Tupinambá. Biodiversidad y misterios. El Amazonas es hogar de más de 16.000 especies de árboles y 2.5 millones de especies de insectos, pero también guarda secretos que aún no han sido revelados. El delfín rosado, único en su especie, vive en sus aguas. Se han descubierto nuevas especies de peces y plantas cada año. Algunas tribus indígenas aún viven sin contacto con el mundo exterior. ¿Sabías que hay zonas del Amazonas donde el agua hierve naturalmente? Se han reportado sonidos inexplicables en la selva profunda, aún sin explicación científica. El Amazonas hoy. El Amazonas enfrenta desafíos como la deforestación, la minería ilegal y el cambio climático, pero también es un foco de esperanza y conservación. Actualidad. Más del 20% de la selva ha sido deforestada en las últimas décadas. Proyectos de conservación buscan proteger especies en peligro y restaurar ecosistemas. El Amazonas es clave para la regulación del clima global, absorbiendo millones de toneladas de CO. Científicos han descubierto que el Amazonas produce su propia lluvia a través de la transpiración de los árboles. El río Amazonas no es solo un río, es una arteria vital del planeta, un testimonio de la historia y un símbolo de lo que aún queda por descubrir. Si queremos que siga fluyendo, debemos protegerlo. Suscríbete para más historias que conectan naturaleza, historia y ciencia. Y recuerda, el Amazonas nos habla. Solo hay que aprender a escucharlo. Nos vemos en un próximo video.